Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando otra vez aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a tratar de tejer los puntos en común y algunas características que nos hermanan a la astronomía y la salud. Suena muy raro, justamente nos buscamos a un expertazo para platicar sobre esto. Vamos a hacer el programa de hoy con el Dr. William Li. Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. William Li Alardín es físico egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó la maestría y doctorado en física en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Es investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM, miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México, así como de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido director del Instituto de Astronomía y coordinador de la investigación científica de la UNAM. Actualmente es el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de nuestra universidad. William, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias, Mauricio. Primero, pues te voy a preguntar así cosas de los telescopios y esto para que también nos cuentes de eso, porque estás ahorita, entiendo, con un ojo en el telescopio Colibrí y aprovechamos para que nos cuentes un poco qué onda con ese telescopio. Bueno, Colibrí es un telescopio moderno, robotizado, y ahorita platicamos un poquito de qué quiere decir eso y qué implica, que está concebido, diseñado, construido y operado para hacer una cierta clase de ciencia. Y eso creo que es relevante porque ha habido cambios significativos en cómo se hace la astronomía durante las últimas décadas y hay que buscar nichos tecnológicos y científicos para hacer descubrimientos relevantes e interesantes, como en todas las ciencias. Entonces, un telescopio es una cámara grandota, básicamente. Es un sistema óptico para captar la luz mejor que nuestros ojos. Tiene una pupila, que es lo que generalmente vemos como el espejo primario, que es la cubeta con la que captas la luz. Entonces, claro, unos binoculares o un telescopio son más sensibles porque la pupila es más grande. Estás recabando más luz de un objeto y entonces eres más sensible a una cosa cada vez más tenue. ¿Qué hace el telescopio después? El telescopio agarra la luz y el espejo primario tiene una forma típicamente cóncava y concentra la luz en otros espejos o lentes que finalmente llevan la luz, están haciendo las veces, si quieres, del cristalino, y llevan la luz a un detector. Y ese detector, hace muchos años, el único detector era que la persona pusiera el ojo en el ocular del telescopio. Después pasamos a placas de vidrio con emulsiones fotográficas encima, y después pasamos a detectores electrónicos, que son lo que usamos ahora, que son muy similares a los que están en las cámaras reflex todavía que se usan, las que antes llamábamos de 35 milímetros, ahora son digitales, o los teléfonos celulares. Entonces, toda esta serie de componentes ópticas lo que hace es concentrar la luz, enfocarla y mandarla a un detector donde tú puedes registrar qué es lo que estás viendo. Entonces, esta información la tienes que recabar y luego la tienes que interpretar. ¿Por qué, si quieres, regresamos a tu pregunta inicial, ¿por qué qué tiene Colibrí, no? Colibrí no es el telescopio más grande del mundo. Los telescopios más grandes del mundo hoy en día en operación tienen espejos de un poco más de 10 metros de apertura y se están construyendo telescopios de entre 24 y 40 metros. Entonces, ¿cómo compites con eso? Bueno, si mantienes todo igual, digamos, si no haces una cosa así revolucionariamente distinta, como en la fotografía, si les gusta la fotografía, a mayor
aumento en un telefoto, en un barril de estos larguísimos, que te da un zoom muy grande, menor es el campo que tú ves. Tú puedes ver mucho detalle, pero el campo que ves en la fotografía es muy pequeño. Para tener sensibilidad y un campo grande, como de un gran angular, requiere mucho trabajo en la óptica, se vuelve cada vez más complicado. Y entonces, Colibrí es un balance entre un telescopio, lo más grande que se puede tener, también por supuesto contando los presupuestos, los recursos disponibles, y un campo que queríamos que fuera de un cierto tamaño por la ciencia que queremos hacer. Colibrí tiene un puñado de características muy relevantes. Uno, es un telescopio que tiene una capacidad robótica, que es decir, que puede responder automáticamente a ciertas alertas. Tiene un campo relativamente grande, medio grado, para observar en el cielo de un golpe. Y tiene la capacidad de observar en diferentes colores al mismo tiempo, diferentes filtros, sin desperdiciar prácticamente nada de la luz. Y esto también es importante por la ciencia que queremos hacer. ¿Colibrí está ubicado en dónde? Colibrí está en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, que está en Baja California, y es un proyecto que se concibió y se diseñó y se construyó en colaboración entre México y Francia, entre instituciones de México y Francia, asociado a un satélite franco-chino que fue puesto en órbita el año pasado. Esto es cerca de Ensenada, ¿verdad? ¿Por qué es por allá? Porque el sitio es de los mejores del mundo para hacer astronomía. Para hacer astronomía hay que buscar lugares donde el número de noches despejadas al año sea muy alto, que tengas buen clima, que sea oscuro, que la atmósfera esté limpia, que sea estable, y no hay muchos lugares así en el mundo. Si vas a hacer una inversión y un esfuerzo de este tamaño, no quieres que el telescopio esté cerrado el 70% de las noches porque el clima está malo. Entonces, los mejores sitios se busca que tengan de 80% de noches despejadas, por lo menos. Y es lo que obtienes en lugares como San Pedro. Es un lugar que está a casi 3,000 metros de altitud, en la parte más alta de la Sierra de Baja California. Ensenada es la ciudad grande más cercana y es igual de bueno y comparable con los mejores sitios que hay en Chile, en Hawái, en las Islas Canarias, que albergan observatorios internacionales desde hace mucho tiempo y que son muy buenos también. Entonces es un lugar, está en un parque nacional, es una zona protegida, natural, y la universidad tiene, mediante un convenio con la Semarnat, capacidad y permiso y autorización para instalar infraestructura para la investigación allá desde hace ya varios años. El sitio es importante por eso y se ha ido desarrollando con colaboraciones internacionales y con proyectos propios de la comunidad nacional desde hace muchos años. Y Colibrí es un proyecto que inauguramos el año pasado con estas características que te contaba, punto de vista técnico, que si quieres podemos platicar después, porque tienen buena relación con la parte tecnológica, o sea, por qué se concibió así y qué otras aplicaciones tiene la tecnología que se desarrolla ahí para la ciencia que queremos hacer. Yeah. Y ese telescopio lo manejan por vía remota, Sí. decías, está robotizado, hay una parte que la puede ir haciendo él solito. O sea, tú ahorita estás en la Ciudad de México y me decías, voy a estar volteando en mi otra computadora porque estoy viendo unas cosas del Colibrí. Sí, el modo clásico de observación, si quieres, que platicábamos hace rato, donde tú mirabas o tomabas una placa fotográfica, además, requería que la persona fuera al observatorio. Digo, ya sabía qué programa quería realizar, qué objetos quería observar, y había un programa para la noche, pero siempre te puedes adaptar, pero estás ahí en el telescopio decidiendo qué vas a hacer, tomando las medidas, moviendo el telescopio, orientándolo, tomando las exposiciones. Pero eso funciona si ya sabes lo que quieres hacer y el objeto no va a variar de hoy en la noche a mañana, a la semana próxima, demasiado, o al mes que entra, más allá de su posición en el cielo según las estaciones. En el caso de Colibrí, lo que queremos hacer es estudiar una clase de fuentes particular que está dentro de un costal más grande que llamamos fuentes transitorias, que son eventos que brillan, son destellos que suceden de manera constante en el universo, pero que es imposible predecir de dónde va a venir el próximo y cuándo va a suceder exactamente. Son explosiones que marcan la muerte de estrellas o las colisiones de estrellas, de remanentes estelares, y que liberan enormes cantidades de energía y por lo tanto se pueden ver a distancias gigantescas, se pueden ver a miles de millones de años luz del otro lado del universo. Pero son eventos muy breves, duran unos cuantos segundos primero en radiación gamma, que no penetra la atmósfera, necesitas un satélite para verla, y que después, en las horas y días que siguen, van brillando menos y en otras longitudes de onda, en otros colores.
El espectro electromagnético tiene del lado más energético los rayos gamma, que también se usan en medicina para muchas cosas. Luego rayos X, todo el mundo conoce los rayos X. Luego brillan en luz ultravioleta, visible, infrarroja, microondas y radio, cada vez bajando la energía. Nosotros nada más con los ojos podemos ver pues, del azul al rojo, pero el espectro electromagnético pues, es una cosa mucho más amplia, ¿no? Entonces, estos eventos se captan, se pescan, se descubren primero con satélites que están arriba de la atmósfera y pueden ver en rayos gamma, y en esa duran segundos, ¿no? Unos poquitos minutos si te va bien. Y esos satélites transmiten alertas. Le avisan. A la Tierra, exacto, y avisan, aquí hubo esto. Y entonces los telescopios en tierra pueden responder de manera... Es crucial que contesten de manera automática porque el evento es tan breve. El satélite te dice, aquí en estas coordenadas hubo este evento, pero el error en la posición que te proporciona el satélite es muy grande, ¿ok? Las cámaras de rayos... Sí, porque el satélite está allá afuera, o sea, está viendo desde otro punto. Sí, lo que pasa es que las cámaras, o sea, todo el mundo está familiarizado con enfocar con los ojos y con unos binoculares o algo así, ¿no? Puedes obtener, y casi todo el mundo creo ha visto imágenes de observatorios espaciales como el Hubble o ahora James Webb, ¿no? Que son imágenes exquisitas con una precisión divina, pero las cámaras que observan en rayos gamma son bastante más burdas. Los rayos gamma tienen mucha más energía y son más difíciles de enfocar. Entonces la posición que te da un detector de rayos gamma es bastante peor que la que te da un telescopio como el Hubble o como el James Webb. Y entonces te dice una posición, pero el error puede ser de medio grado. Y cuando tú miras en el cielo en una caja de medio grado de diámetro, hay muchísimas galaxias. Muchísimas. Entonces, nada más con esa información es imposible detectar cuál de todas las fuentes que estén en esa imagen, si la tomas con un telescopio convencional, es la buena. Y la manera de detectar si es la buena es ver cuál está variando. Tomas dos y miras cuál no estaba y cuál sí, y cuál cambió de brillo. Entonces necesitas un campo más o menos grande. Entonces ese es el campo que tiene Colibrí. Está diseñado para empatar, si quieres, el tamaño del error en la determinación de posición que te da el satélite con el campo de la cámara, que ya tiene una calidad de imagen mucho mejor y te puede decir, la imagen es esta. La contraparte, lo que llamamos el crepúsculo del evento de rayos gamma, de todas estas 500 fuentes que están en la imagen en luz visible, es esta. Pero eso lo tienes que hacer muy rápido, entonces el telescopio por eso está robotizado. Si nos esperamos a que el satélite me mande la lista, yo vea mi correo en la mañana, le diga a mis colegas que hay que apuntar el telescopio para acá hoy en la noche, ya, no se puede, ¿no? Se te fue el tren. Entonces, el telescopio tiene que ser capaz de hacer eso. En segundos. En segundos. Entonces, Colibrí puede apuntar a cualquier lugar en el cielo en menos de 20 segundos al recibir una alerta y empezar a tomar exposiciones. ¿Por qué lo estamos cuidando, digamos, al principio de la noche? Porque siempre hay imprevistos, ¿no? Y siempre es bueno tener a alguien que esté echándole un ojo. A pesar de toda la inteligencia artificial que hay, no hay como la discriminación de estar viendo lo que pasa y un poco de experiencia en la operación para tomar ciertas decisiones. No hay un delay, hay un retraso entre lo que tú haces en Ciudad de México y lo que hace el telescopio allá. O sea, cuando tú le mandas una instrucción, eso que es así prácticamente inmediato. Es inmediato, sí, es en tiempo. O sea, velocidad de la luz. Con el internet que funciona, si el internet funciona, todo está en tiempo real. Esto sirve también como para reflexionar sobre los sistemas de alertamiento temprano, porque podría ser justamente cuando eso ustedes lo están haciendo volteando para allá afuera, para el espacio. Sí. Pero también pudiera haber señales en la Tierra que te permitan identificar con varios segundos de anticipación un sismo o una de estas lluvias torrenciales esporádicas, no sé, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre técnico que le están dando, que de pronto empieza a llover de una forma impredecible que supera cualquier expectativa, o estos cambios como el que vimos con el huracán Otis en 2023 en Acapulco, que pasó de ser huracán categoría 1 a la peor destrucción en cuestión prácticamente de segundos o minutos. O sea, estaría genial tener así como algún acoplamiento a señales tempranas, y no se diga con algunos otros fenómenos ya a escala humana, que podría ser algún marcador o algo así, ¿no? Sí, ahí hay dos cosas
que son comunes a todas estas disciplinas que acabas de mencionar. Una es tener una base temporal larga de datos sobre una clase de fenómenos que estás observando para poder construir un fondo sobre el cual puedes hacer una expectativa y saber si el evento que estás viendo es normal o si es una cosa rara de uno en 50 años o uno en 500 años. Y eso no lo puedes decir a menos que tengas una base temporal. Entonces, ya sea en meteorología o en medicina o en astronomía, necesitas estar monitoreando y construyendo catastros. Nosotros le llamamos catastros, puede ser es una base de datos, un censo, si quieres, ¿no? Puedes estar censando huracanes o viruela o explosiones de supernova, pero necesitas tener la caracterización de la población para poder decir algo sobre la evolución de esa población. La otra es estudiar eventos singulares, espectaculares o catastróficos, ¿no? Y lo que esos te enseñan sobre el evento mismo y sobre lo que está pasando como una variación de fondo sobre esa base que estás pensando, ¿no? El caso de Otis que mencionas es impresionante, el huracán que cayó en Acapulco, porque, digo, yo no soy experto en clima, pero una de las interpretaciones que fue muy interesante, que vi poco después de la tormenta, era que, claro, los huracanes se nutren del calor del océano, ¿no? Y todos sabemos que si el océano está más caliente, pues entonces agarran fuerza más rápido y más fuerza. Pero en el océano hay una... Y si está frío se pierde, ¿no? O sea, se va... Exacto, y hay la capa superficial del océano, pues se calienta y se enfría más acoplada a la atmósfera, si quieres, en términos estacionales, que el fondo del mar. Tú te metes a 500 metros y la temperatura no varía pues, prácticamente nunca, ¿no? Sea invierno, sea verano. A esas profundidades pues, siempre está como a 4 grados y ya, ¿no? No depende si es julio o enero. Pero en la superficie sí. Y las primeras decenas de metros son esta capa superficial que sí varía un poco más con las estaciones en su temperatura. Pues una posible explicación a lo que había pasado con Otis era que había pasado sobre una zona donde había una perturbación en la profundidad de la capa caliente de agua y en lugar de medir 30 metros, que era lo normal, por decir algo, no me acuerdo exactamente el número, medía 150 metros. Entonces, claro, en lugar de chuparse el calor de los 30 metros superficiales del agua, pues la tormenta pasó y dijo, pues de aquí me sirvo con la cuchara grande, ¿no? Hay 5 veces más energía y en menos de 24 horas pasó de categoría 2 a 5. Y eso lo puedes ver, tú puedes ver la temperatura superficial del agua con sondas satelitales o atmosféricas, pero la profundidad de la capa de agua nada más la puedes ver si tiras una boya. Y entonces estos sistemas de alerta pues requieren tener componentes distintas, remotas o in situ, y eso nada más lo sabemos si tenemos una base temporal suficientemente larga. Claro. Entonces, Claro. por eso es tan importante. Y con Colibrí están construyendo esto, o sea, ¿cuánto llevan trabajando con él y qué les ha dicho? ¿Así ya tienen alguna información? Colibrí en sí lleva operando, estamos cumpliendo un año, inauguramos Colibrí el 7 de septiembre del año pasado. Pero Colibrí obviamente construye sobre una base de otros proyectos. Esta historia de los eventos que te conté que está diseñado para observar, son eventos que se conocen desde hace 55 años y la tecnología y el entendimiento la tecnología para observarlos y la tecnología y el entendimiento que tenemos de ellos pues, ha ido evolucionando en estos años. Y durante varios años anteriormente fuimos adaptando. Y digo fuimos nosotros en la UNAM y otros colegas en otros países, en otros observatorios, adaptando instrumentos existentes para tratar de perseguir estos bichos, ¿no? Montando una nueva cámara sobre un telescopio existente, actualizando el sistema de control de un telescopio existente para que fuera robótico, montando, en fin. Pero Colibrí es una cosa que se concibió de cabo a rabo para esto. Entonces, en ese sentido también es nuevo. Entonces, estos eventos, desde que se descubrieron, pues ya tienen una base de datos de más de 5,000, varios miles de eventos. Nosotros en este año hemos reportado en avisos, que es la manera en la que hacemos las cosas noche con noche, más de 100 alertas, 100 avisos de lo que ha pasado. O sea, es como uno cada 3 días. Hemos estado mandando. Entonces, cuando el satélite hace una detección y tiene una alerta, manda este aviso, el telescopio responde, nosotros hacemos el análisis de los datos y mandamos lo que llamamos una circular. Hay un sistema de circulares internacionales para dar aviso.
cómo se hace en epidemiología. Oigan, pues esta alerta la seguimos con esto. Si se ve, no se ve, vale la pena seguirla, no vale la pena seguirla, ya nadie vio nada, está muy débil. Es la más brillante en los últimos 10 años, hay que seguirla todos, en fin, a según lo que está pasando. Y entonces, esto es lo que hemos hecho como 100 veces desde que empezamos a operar el año pasado. Como 2 veces a la semana hemos estado sacando una alerta de lo que ha sucedido observado con Colibrí. ¿Cómo estamos contribuyendo? Estamos contribuyendo a aumentar la base de datos existente y estamos contribuyendo observando eventos que por las características instrumentales de Colibrí van a poder tener características especiales para completar secciones de la distribución. En particular nos interesan eventos que estén a enormes distancias, que llamamos eventos altos corrimientos al rojo, que son eventos a muchos miles de millones de años luz, en particular buscando eventos producidos en el límite por la primera generación de estrellas en el universo y eventos, digamos, muy brillantes y o con comportamientos raros, digamos, entre comillas. Tú sabes que cuando empiezas a caracterizar cualquier cosa, rápidamente empiezas a hacer cajones, ¿no? Y dices, estos son eventos largos, estos son eventos cortos, estos son brotes frecuentes, estos son brotes raros. Y ya que hiciste tu categorización, te salen cosas que nunca se te habían ocurrido y que no caben en ninguno de los cajones que te imaginaste. No acabas. Tienes que inventar otros cajones. Y entonces eso es lo que pasa también con Colibrí. Y estamos empezando a escribir los primeros artículos de investigación con resultados originales para mandar a revistas internacionales de publicación, ¿no? Entonces, eso es un poco en lo que vamos. El instrumento está funcionando súper bien en términos de lo que teníamos previsto en cuanto a su diseño y su desempeño. Nos falta montar una de las cámaras. Tenemos montadas las cámaras para ver en luz visible. Nos falta montar la cámara infrarroja que aportó Francia. Ahorita, si quieres, platicamos de qué aportó cada quien, porque eso también es un ejemplo interesante. Sí, además pienso pienso justo en las colaboraciones y qué está pasando con la ciencia en el mundo, que unos están cambiando sus ganas de participar. Estados Unidos está saliéndose de 1000 cosas relacionadas con la ciencia, y me imagino que en el campo de la astronomía, pues algo hay también ahí, ¿no? No sé si les ha afectado, si... Pues un poco, o sea, sí hay cierta inestabilidad y cierta incertidumbre en lo que va a pasar en los próximos años. Como tú sabes, pues estos proyectos requieren de inversiones considerables, sostenidas, y son plazos pues largos en general para el desarrollo y la operación de los instrumentos. Colibrí lo empezamos a concebir hace 15 años, 16 años. Lo empezamos ya a diseñar en forma y a preparar hace como 10. Tardó años la construcción, lo empezamos a operar el año pasado y esperamos que funcione durante los próximos 30. Yo me voy a jubilar y espero que el telescopio siga funcionando. Entonces, claro, sí requieres de una cierta estabilidad a largo plazo, sí, para operar estas cosas. William, tenemos el tiempo encima, pero me gustaría que cerráramos con una reflexión sobre la importancia de este tipo de investigaciones en el sentido de la multicolaboración, de la multidisciplina, porque parte de estas tecnologías que se desarrollan terminan, como lo decía hace rato, derramando hacia el área de la salud, con instrumentos para ver cambios en el cuerpo. El electroencefalograma tiene algunos principios, la resonancia magnética nuclear, la tomografía por positrones, algunas cosas de ultrasonido. Encuentran sus antecedentes de desarrollo en tecnologías para uso militar y también para la exploración, y son producto del trabajo de ingenieros, matemáticos, físicos, astrónomos, de muchas disciplinas, ¿no? Yo creo que por ahí vamos tratando de cerrar. Muchos de estos desarrollos se han dado, obviamente cuando se concretan en una cosa tecnológica así, han requerido de un apoyo institucional organizado muy impresionante. Pero muchos de los conceptos que son clave para estos desarrollos provienen de la investigación más básica y fundamental que hay para resolver algún punto donde se estaba atorando la idea de cómo resolver el tema. Y por eso es que la investigación fundamental es tan importante. Tú no sabes de dónde va a venir el próximo desarrollo que te va a permitir hacer una cosa
completamente revolucionaria para cualquier disciplina, ya sea la astronomía o la salud o la energía, ¿no? Y es fundamental que haya esta correlación y conversación entre las diferentes áreas por pura curiosidad para poder retroalimentarse y llegar a estos desarrollos. Tú no puedes concebir y desarrollar estos proyectos de manera completamente teledirigida desde un inicio, por decreto casi. Tienes que permitir mucha libertad orgánica para la discusión y mucha polinización cruzada, si quieres, entre ideas y conceptos de investigación fundamental, que a veces se prueba una parte en un área y se atora y luego otra la toma y se desatora en esa segunda área y luego la primera la retoma. Sí. Y la puede volver a aprovechar. Me imagino que las aplicaciones ya de facto de la inteligencia artificial, toda esta parte de las redes neuronales y el machine learning y tal, deben de estarles a ustedes dando pues como un empujón a cosas que tenían atoradas para el procesamiento de datos, para resolver algunas cosas que estaban avanzando más lento. Sería imposible hacerlo sin eso, aunque al final obviamente requieres pues sí, el análisis y el análisis crítico y riguroso de ver que alguien lo vea con sus ojos y diga, si esta cosa nunca la habíamos visto o no, pues es ruido y el algoritmo estaba mal, ¿no? Pero llegar a ese punto con esta magnitud de datos sería imposible sin esas herramientas. Entonces, sí, yo veo muchas similitudes en áreas así de complejas como analizar organismos y la medicina y el análisis de datos de muchos tipos, incluyendo, por supuesto, en astronomía y las herramientas que se desarrollan que se usan para una y para otra. Pues con esa idea nos vamos, doctor William Li. Muchísimas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0 contándonos de estas cosas que pocas veces reparamos. Felicidades por ese primer aniversario del Colibrí, que siga aleteando y dándoles para muchos más. Con mucho gusto. Y seguimos cuando quieras, Mauricio. Perfecto, pues con esto nos vamos. Qué bueno que nos escucharon. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Quédense todavía un ratito más acá en Radio Universidad y nos escuchamos la próxima semana. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuiré y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.